Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, hermanos. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y no es más que el Señor Jesucristo, hermanos. El verbo de Dios, el primero y el último, es Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no solamente conoce la historia de cada iglesia. Él conoció, hermanos, la situación en que se encontraban las 7 iglesias. Pero esta iglesia, hermanos, sin duda alguna, refleja hoy en día la iglesia. Hoy la iglesia, hermanos, está más preocupada por impactar a la otra. Conocí un hombre, un día llegó y me dijo, sus hermanos se congregaban con nosotros en la iglesia y me dijo, quise conocer al pastor y su iglesia de mis hermanos. Le dije que bueno. Y me da gusto que yo lo conozco, me dijo él. Dice, yo también soy bautista y vengo de Acapulco. Y me congrego en la iglesia bautista, fulana de tal. Dice, pero yo venía de otra y el pastor de la iglesia bautista de donde yo estoy, yo un día le dije, él me dijo, congrégate con nosotros. Y yo le dije, ¿qué me ofrece? ¿Qué me ofrece si yo me congrego aquí? Saben, hermanos, si nosotros no vamos a la iglesia buscando la palabra de Dios, nos vamos a equivocar. Escuchen bien, si vamos a la iglesia es a buscar otra cosa que no sea Dios. Equivocación. Busquemos por otro lado, hermanos, porque aquí solamente se predica la palabra de Dios. Amén. ¿Quién sabe cómo? Pero solamente se predica la palabra de Dios. Lento, pausado o a gritos, como sea, pero se predica la palabra de Dios y nada más. Y ni venga que yo le voy a agradar a usted, porque no le voy a agradar a usted. Nada que me interese, hermanos, que diga, sus predicaciones bien aburridas. ¿Y usted cree que me interesa? Ni me interesa eso, hermanos. Yo trato de impactar, hermanos. Quiero agradar a Dios. Al que me puso, hermanos, y me tuvo. Por fiel, como dijo Pablo, hermanos. Poniéndome en el ministerio sin ser digno, hermanos. Pero así como es aquella persona, hermanos, si no va a buscar a Dios, si no va por la palabra de Dios, está entonces en el lugar equivocado. Que le siga buscando. Porque aquí y en cada iglesia solamente se debe de predicar la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, la iglesia de la Odisea se hace presente hoy en día más que nada. Tratamos de impactar como colegas, pastores. Nos está importando, hermanos, números. Nos importa la cantidad. Nomás llega un nuevo, hermanos, y tratamos de amarrarlo. Llega un nuevo si tratamos de amarrarlo, asignándole un trabajo. Hay que ponerlo de tesorero para que se sienta comprometido y no se vaya a ir de la iglesia. ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermanos? Están tomando cargos en la iglesia, puros bebés en Cristo. Y la iglesia tarde o temprano se convierte en una iglesia carnal y tibia. Tibia por muchas cosas de las que vamos a decir ahorita rápido. Por eso la iglesia de la Odisea hoy en día la estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Y muchos pastores, colegas, hermanos, escuchen bien míos, muchos están bien conscientes. A mí me llegan muchos estados de mi WhatsApp, pero no todos los veo. No todos los veo.
En sí casi no acostumbro verlos, por muchas razones. Pero estaba un estado de un pastor, hermanos. Y está un estado, está un estado, está un estado. Y hasta que me ganó la curiosidad, dije, voy a verlo. Y dije, ay, no, para esto pone este estado, este pastor. No tiene que hacer. Si vamos a poner pues un estado, hermanos, que lleve un mensaje. Que lleve un mensaje. Hay que enseñar algo. Por medio de ahí y por medio de cualquier cosa, hay que mandar un mensaje, hermanos. Y dije, ya no voy a ver ya otro estado que vuelva a subir. Y vuelve a subir otro, hermanos. Y los estoy ignorando, los estoy ignorando. Y vuelves a subir otro. Y dije, voy a ver si ya lo cambió. Y veo su estado. Y vuelve en la misma, hermanos. Dije, ay, pobre hermano. No sabe qué subir a estado. No sabe qué subir. Escuchen bien, hermanos. ¿Qué venimos a buscar a la iglesia? Por eso las iglesias se están llenando, pero no de convertidos. Escuchen bien, hermanos. Las iglesias se están llenando, pero no de convertidos. Dice la Biblia, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque las iglesias dejaron, hermanos, de ser bíblicas. Escuchen bien. La iglesia de Cristo dejó de ser bíblica. Porque quieren impactar a la otra iglesia. Quieren impactar a la otra iglesia, hermanos. Si solamente predicáramos la palabra de Dios, hermanos, ahí estarían solamente los verdaderos adoradores, que desean adorar a Dios en espíritu y en verdad, en lugar de estar metiendo, hermanos, tantas cosas de este mundo aquí adentro. Por eso dice el Señor Jesucristo que es el verbo. Dice, ahora ya no es a la iglesia. El trigo se ha mezclado con la cizaña, hermanos. Cuando se entiende que la iglesia de Cristo es genuina, hermanos. No había problemas de ponerles nombres. Hoy es bien importante. Antes bastaba con que dijera iglesia de Cristo, o iglesia de Dios, o iglesia de Jesucristo. Sabíamos, hermanos, que solamente había una, la de Jesús. Hoy Dios le habla a cada uno, hermanos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya no es a la iglesia en general, ahora es personal. Porque la iglesia, hermanos, está bien saturada de puras cosas del mundo, hermanos. Escuchen bien, a veces me habla mi hijo Josué. Me dice, vengo llegando de la iglesia. Le digo, oh, salieron tarde. Sí, es que hubo un convivio. O es que hubo esto. Y es que hubo esto. Y es que hubo esto. Y es que hubo esto. A la gente le gusta eso, hermanos. ¿Por qué no sacamos las cosas de la Biblia y las vivimos en la iglesia? Estamos trayendo las cosas del mundo y las estamos metiendo a la iglesia, hermanos, porque eso le gusta a la gente. Le estamos dando, como dijo aquel, le estamos dando camarón a los pescados. Porque eso es lo que les gusta. Y a los carnales, que no son ni regenerados a veces, es lo que les gusta, que les den camarón. Y aquí están, hermanos, en las iglesias. Por eso Jesucristo, el llamado es personal. Ahora, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque ahora como iglesia, la iglesia ha sacado a Jesús. Y le ha abierto las puertas al mundo aquí adentro.
le ha abierto las puertas al mundo aquí en la iglesia. El mundo. Cuando Jesucristo nos dijo, ir y vayan por el mundo y tráiganlo. Pero ¿saben qué? Pero háblales allá. Y cuando hayan creído, ahora sí, tráelos a la iglesia. Y nosotros estamos trayendo, hermanos, al mundo. Y lo estamos metiendo a la iglesia. Porque lo que queremos quedar bien es con la otra iglesia, hermanos. De que somos muchos. ¿A quién queremos engañar, hermanos? ¿A quién queremos engañar? Vamos al libro de Gálatas, hermanos. Buscamos el libro de Gálatas, por favor. Voy a leer aquí capítulo 6 del libro de Gálatas, hermanos. Dice así, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo, porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y muchos pastores, escuchen bien, se están engañando a sí mismos. Claro que es fácil llenar la iglesia, hermanos. Hay 1000 maneras de llenar la iglesia. Pero Jesucristo solamente dejó un método, hermanos. Y nunca se ha cambiado, hermanos. Nunca se ha cambiado. Hay tanta preocupación. ¿Ustedes creen que yo no reflexiono? ¿Creen que yo estoy conforme con esto? Vamos a trabajar, hermanos, los martes y los viernes. Sobre todo la hermana Gil, ahora sí ya sabe lo que significa trabajar. Y ya se ha dado cuenta, hermano, lo que significa traer a uno. Pero vean, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Hay 1000 maneras de poder llenar la iglesia. Pero el método no ha cambiado, hermanos. El hombre lo ha cambiado para llenar la iglesia. No importa cómo, pero quieren el lugar lleno. Me invitaron a un aniversario, hermanos. Me habló el pastor fulano y me dijo, pues, lo invito a mi aniversario. Y él me quiso convencer que iba a matar una vaca grande. Dice, voy a matar una vaca grande. Y si voy a traer la rondalla no sé de dónde. Y va a ser en el salón de fiesta más caro de la ciudad. Pasó todo, hermanos. Pasó todo. Después yo me volví a comunicar con él, pues, y le dije, ¿y qué, cómo estuvo el aniversario? Dice, estuvo pero lleno de gente, dice. Pero lleno de gente. Tuvimos que hacerlo en un auditorio de la ciudad, el más costoso. El más costoso. Y está bien grande ese lugar. Y aún así, estaba lleno el lugar. Por eso no lo hicimos en la iglesia. Hermanos, por eso la Biblia dice, hermanos, he aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque hoy, hermanos, las iglesias le han dado la bienvenida al mundo. Y a Jesucristo lo han sacado. Jesucristo está afuera. He aquí yo estoy a la puerta ahora. Porque el mundo
está ocupando el lugar de Jesucristo en la iglesia. Yo ya lo dije, hermanos. ¿Dónde fue la primera vez? Escuchen bien. Hablo por mí, yo no sé de usted. ¿Dónde fue la primera vez que yo oí del famoso baby shower? De la famosa despedida de soltera. ¿Dónde lo vi por primera vez? En el mundo, hermanos. Esas dos cosas ya las metieron a la iglesia. Ya las metieron a la iglesia. Sí. Y yo no sé si esta predicación se va a subir a YouTube, hermanos, pero no me interesa quién la vaya a oír esta. Y no me escuche, y no me interesa quién me vayas a oír lo que estoy diciendo. Pero esas dos prácticas, hermanos, las han metido a la iglesia y están aquí adentro. Porque los pastores necesitamos colirio hoy en día. Estamos faltos de visión. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque hay pastores que padecen de visión espiritual y no solamente esas dos cosas, hermanos, que las han traído del mundo, las han traído a la iglesia. Hay muchas cosas más, hermanos. Tenía en un gran concepto a un joven, hermanos. En un gran concepto, bueno, a un joven. Y dije, ese joven se ve que es un buen hermano. Y se ve que es un hermano espiritual. Toca este instrumento para Dios. Y creo que fue ese el día de ayer, yo vi una fotografía que él subió, hermanos. Y está presumiendo, hermanos, su Navidad. Ya se preparó con la Navidad. Sí. Navidad. Fiesta cristiana o fiesta pagana. Se encuentra dentro de la iglesia también. Solamente cantamos los himnos de hermanos del nacimiento de Jesús en diciembre, cuando nosotros lo estamos cantando todo el año, hermanos. Himnos que hablan del nacimiento de Jesucristo. Nosotros no esperamos el 24 y 25, hermanos, o cercanos a esa fecha, para estar cantando los himnos que tengan que ver con el nacimiento de Jesús. Todo el año los estamos cantando nosotros, hermanos. Entonces, ¿usted no cree en el nacimiento de Jesús? Esa pregunta ni se hace, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Por esa razón, ahora es personal. Porque la iglesia, hermanos, ha sacado a Jesucristo. Él está afuera y está tocando, hermanos. Porque su lugar hoy en día lo ocupa el mundo. Las iglesias bautistas están saturadas del mundo. Hace como 24 años más o menos yo oí, escuchen bien, hace como 24 años más o menos yo oí a un pastor bautista que dijo: nosotros criticamos a los paganos que tienen tantas tradiciones. Dice, nosotros los bautistas tenemos más tradiciones que ellos. Y cuando yo oí eso de él, dije, ahí sí yo no estoy de acuerdo con ese pastor. Ahí yo creo que ya no tiene la razón. Pero es ese predicador que dijo eso, hermanos. Ese predicador bautista es un predicador que recorrió probablemente todo el mundo y se conoció iglesias bautistas, hermanos, en todos los países. Y él supo por qué dijo eso. Nosotros los bautistas tenemos más tradiciones que los mismos paganos. Y cuando yo creía, pues hermanos, que él estaba en el error, dije, no, pues ahí yo creo que está exagerándose el pastor, ya no estoy de acuerdo. Y después, hermanos, que yo voy conociendo cómo esta iglesia mira aquella que celebra esto y se apropia de esa celebración también, de esa práctica, y aquella ve que esta también ya metió a su iglesia esta práctica, y aquella también lo recibe también, y aquella también, hermanos, y uno se da cuenta, dijo, ahora sí, aquel pastor tenía razón lo que dijo hace 24 años, que hay bautistas, hermanos, que tienen más tradiciones adentro
que los mismos paganos allá afuera. Ahora, hermanos, eso hace que la iglesia sea tibia. Porque más que buscar la santificación, está buscando cómo impactar a la otra iglesia, hermanos. No importa. Si tenemos que sacar a Jesús afuera, vamos a sacarlo y vamos a darle la bienvenida al mundo, hermanos. Sé aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque Jesucristo lo hemos sacado afuera, hermanos. Por tantas cosas que hemos traído del mundo, la iglesia está llena y Jesucristo ya no hay lugar para Él. A Él lo hemos sacado allá afuera. Ahora Él está allá afuera y espera y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él. Ahora es personal, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que la salvación ahora es personal. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es personal, hermanos. Antes no era así, hermanos. Jesucristo dijo: yo no les digo que yo he llamado a 12 y uno de vosotros es diablo. Hoy parece que es al revés, hermanos. Jesucristo tenía identificado al que no era salvo. Hoy ya no es así, hermanos. A Jesucristo lo hemos sacado afuera y le hemos dado la bienvenida a tantas prácticas de este mundo, hermanos. Y eso, sin darnos cuenta, al pescado le estamos dando camarón, porque le estamos dando lo que la gente quiere, hermanos. Pastor, ¿qué le parece? ¿No sería bueno que hiciéramos esto? Y el pastor, por estar ciego, hermanos, ciego espiritual, porque la Biblia dice: yo te aconsejo que de mí adquieras oro refinado. Adquiere colirio para que veas tus ojos. No te estás dando cuenta de lo que estás dejando entrar a la iglesia. Eso no es de Dios. Y el pastor dice: sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí viene otra práctica, hermanos. Y otra práctica, y otra práctica. Vean lo que dice la palabra de Dios. Pero escuchen bien, hermanos. Escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios. Leímos Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, hermanos. Iglesia tibia, hermanos. Las iglesias tibias no son espirituales. Son iglesias tibias, hermanos, porque tienen tanta tradición en la iglesia. Y cuando ven que solamente se predica la palabra de Dios, ya no regresan. Porque oír solamente palabra de Dios a la carne le cansa, le aburre, le da sueño. ¿Sí se entiende, hermanos? Amén. Si no venimos, escuchen bien, lo repito lo que dije al principio, si no venimos por la pura palabra de Dios, nos estamos equivocando del lugar, hermanos. Nos estamos equivocando del lugar. Bienvenido si venimos por la palabra de Dios. Si venimos por la palabra de Dios, hermanos, va a haber palabra de Dios. Y voy a predicar, hermanos. Y voy a predicar la palabra de Dios como Moisés Jiménez Palma. No voy a predicar como el pastor fulano. Hay tanto pirata, hermanos. Hay tanta piratería. Aquel pastor quiere predicar como el otro y aquel como el otro. Hermanos, tengo más de 22 años predicando como predico. Pero yo creo, hermanos, yo creo que yo soy original.
He cuidado mucho de no imitar a ningún predicador. Por lo menos yo presumo de ser original. Estuve una vez, hermanos, en la iglesia del pastor Luis Ramos en San Luis Potosí. Y él puso a predicar a sus alumnos que estaban por graduarse, hermanos. Y yo escuché a un alumno de él, hermano. Yo escuché a un alumno de él, el pastor. Y comenzó con su mensaje este alumno que estaba por graduarse. Y comenzó, y no se me olvida, hermano, cuando dijo, y comenzó, hermanos, era una perfecta copia del pastor Ramos. Comenzó, tenemos que ir y predicar. Qué privilegio ser original, hermanos. Yo creo que por más de 22 años me he preocupado de ser original. Me he preocupado de ser un predicador original, hermanos. Y no me interesa si aburra o no aburra. Yo predico la palabra de Dios. Predico la palabra de Dios, hermanos. Fue interesante ese joven, hermanos. Después vi otra copia, hermanos, a un alumno del pastor Ezequiel Salazar de la Iglesia Bautista Montevideo Par de Los Ángeles, California. Hermanos, una perfecta copia del pastor Salazar. ¿Por qué no ser original 100%, hermanos? ¿Por qué tenemos que ser pastores piratas? Pirateando a los demás. Hermanos, pero dice la palabra de Dios, dice que el que piensa que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo creo, hermanos, que las iglesias, más que querer impactar a la otra iglesia, tenemos que buscar la santificación, hermanos. Por medio de la palabra de Dios. El que se quede a oír la palabra de Dios, y el que se vaya, hermanos, tristemente, que se vaya. Dios nos dio libre albedrío, hermanos, para decidir si usted se queda a oír la palabra de Dios o no. Le hablé de Cristo y le invité a la iglesia a uno que me trabajó en mi casa. Me dijo, oiga, dice, no pierda las esperanzas. Dice, yo voy a ir a su iglesia cualquier día. Le dije, como quiera ir, si quiere no vaya. Y se quedó pensativo. Y le di una cátedra después de esto. Y estaba bien callado. Le dije, ¿qué? ¿Le sorprende lo que le dije? Dice, me gustó cómo me habló. Me gustó cómo me habló. Me habló con la verdad, dice. Le dije, es la verdad. Si usted quiere, vaya. Y si no quiere ir, no vaya. Dios no quiere a la fuerza a nadie. Cuando usted quiera ir a mi iglesia, vaya. Tenemos servicio los miércoles y los domingos. Y le dije, ¿qué? No esperaba mi respuesta. Dice, no, pero no me enojé. Me gustó cómo me habló, dice. Es la verdad, dice. Esa es la puritita verdad como usted me habló, dice. ¿Saben, hermanos? Tenemos que predicar solamente la palabra de Dios. Y si hay palabra de Dios, Jesucristo aquí va a estar, hermanos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero en muchas iglesias, escuchen bien, Jesucristo ya está afuera, lo han sacado. Y muchos pueden invocar y recitar
que dice la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero la sorpresa es que Jesucristo hace tiempo que ya no está aquí. Hemos metido y la iglesia está tan saturada de tanta tradición y práctica de este mundo que a Jesucristo lo hemos sacado. Ahora Él está afuera. Y toca la puerta, hermanos, pero ahora es personal. Porque hay tanto hijo del diablo aquí adentro. Hay tanto Judas. Que Jesús le dijo, no les digo que he elegido a vosotros, sino de vosotros es diablo. Ahora Jesucristo toca la puerta, pero es personal. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y conmigo. Pero es personal, hermanos, ya no es como iglesia. Porque la iglesia está creyendo que Jesucristo está ahí con ellos. Hace tiempo que Jesús ya no está, hermanos. Lo han sacado por tantas tradiciones y prácticas, hermanos, de las que han llenado sus iglesias, dándoles un tinte cristiano. El veneno para rata, hermanos. El 99% es pan y el 1% es veneno. El diablo así es. Les hace parecer a nosotros los pastores que esto es bueno. Mételo a la iglesia, es bueno. Es cristiano. Salpicado con poquitita verdad. 99% es pan, el 1% es veneno, suficiente para matar a la rata, hermanos. Por eso las iglesias son tibias hoy en día, porque están dándoles de comer puro pasto envenenado, hermanos. Los pastores, falta de visión. Se creen la gran cosa, pero dice la Biblia, no te engañes. Porque el que se cree que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay que predicar la palabra de Dios, hermanos. Y que se quede el que se tenga que quedar y el que se vaya, que se vaya. A fuerza no quiere Dios a nadie. Pero si no va a venir por la palabra de Dios, no pierda el tiempo. Aquí predicamos la palabra de Dios, hermanos. Aquí predicamos la palabra de Dios. Y vamos a discernir muy bien si queremos darle la bienvenida, hermanos, a una tradición, o a una costumbre, o a una práctica que viene de allá afuera. Si va de acuerdo a la Biblia, hermanos, vamos a hacerlo. Pero hoy en día le estamos dando un tinte cristiano suficiente para darle, hermanos, la cabida a la iglesia. Y hoy, hermanos, eso convierte que la iglesia se haga tibia. ¿Saben por qué? Hay cosas más que pasan adentro que llaman la atención de la carne que la misma palabra de Dios. Que la misma palabra de Dios. Regresamos al libro de Apocalipsis, hermanos. Capítulo 3, dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, hermanos, porque hay mucho pastor, hermanos, ciego, con vistas bien cortas. Necesitan colirio en los ojos para que se les limpie de toda clase de nube, carnosidad y toda cosa, hermanos, que no le permite y que está viendo borroso. Unge tus ojos con colirio para que veas. Porque hoy en día, hermanos, muchos están creyendo y invocan y recitan de que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pura mentira, hermanos.
Jesucristo dice, aquí yo estoy en la puerta. Ya no está dentro. Él está en la puerta, tristemente. Qué bueno fue cuando Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Y en muchas congregaciones Jesucristo no está allá, hermanos. Él está en la puerta. Está esperando. Y ahora es personal. Porque hay tantos diablos adentro, hermanos, que cristianos. No he elegido yo a vosotros 2, sino de vosotros es diablo. Culpable el pastor. Se dice que para que la iglesia se encienda, hermanos, es una llama debe de encenderse acá al frente primero. Si el pastor es tibio, la iglesia va a ser tibia. Si el pastor es carnal, la iglesia va a ser carnal. Si el pastor es mundano, la iglesia va a ser mundana. Si la iglesia, hermanos, se va a encender, si la iglesia se va a hacer santa, tiene que empezar el pastor primero, hermanos. Para que la iglesia se encienda, la llama se tiene que encender acá al frente primero. Está interesante, hermanos. Muchas iglesias se están engañando a sí mismas, creyéndose que son algo. Pero Jesucristo, hermanos, ya no está aquí. Jesucristo está en la puerta, tristemente. Porque pareciera ser que aquel pastor que oí hace más de 22 años, pareciera ser, hermanos, que hasta el día de hoy le estoy dando la razón. Las mismas prácticas que hemos traído de allá afuera han sacado a Jesucristo. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Os ruego por las misericordias. Os ruego por la misericordia, dice el apóstol Pablo, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Olvídese de impactar a la otra iglesia, hermanos. Busque la santificación. Es triste que Cristo esté en la puerta, hermanos, porque nosotros le hemos dado la bienvenida a tantas prácticas mundanas, hermanos, saturada la iglesia. Y no me importan los renombres de los pastores, hermanos, que hoy en día gozan de tanta fama. Muy poco conocido, hermanos, por muy conocido de Dios. Por muy pocos conocido yo, hermanos, pero conocido de Dios. A los demás los pueden ver en las redes sociales. Pero soy conocido de Dios, hermanos. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, hermanos. Porque Jesucristo es bienvenido aquí en la iglesia. Jesucristo es bienvenido aquí en la iglesia, hermanos. Oremos, Padre. Gracias, Dios. No hay mentiras. Su palabra es verdad. Muchas iglesias, Jesucristo ha tenido que esperar en la puerta. Porque hoy en día las iglesias están llenas de tantas prácticas de este mundo, Dios. Hoy en día los pastores le están dando al pescado camarón, creyendo que le están dando buenos pastos, sin darse cuenta que le están dando a sus congregaciones pastos venenosos. ¿Por qué?
Todo nace de aquí al frente. Todo nace de aquí al frente. Grande culpa es el pastor, que tiene la vista borrosa, tiene la vista con nube y carnosidad, no ve. ¿Cuántos pastores necesitamos ese colirio para ver lo que está pasando en la iglesia, creyendo que Jesucristo está aquí y ni siquiera vemos que Jesucristo está en la puerta? Porque nosotros como pastores estamos dando la autorización para que entren esas prácticas del mundo. Ayúdenos Dios a que busquemos la santificación en lugar de impactar, estar preocupados por impactar a la otra iglesia. En Cristo Jesús. Amén.